Bueno, lo primero, agradecer muchísimo la invitación. Es un lujo, es un privilegio poder estar aquí. En parte esta es mi casa, por muchas razones. Trabajé años en el Gobierno vasco y además viví 10 años en la ciudad, con lo cual me siento muy acogido y es un privilegio poder estar hoy aquí con vosotros y con vosotras. A ver, voy a intentar ser lo más breve posible, que ya sabéis que es la peor manera de empezar ningún parlamento, pero me intentaré ceñir al tiempo. El material estará a vuestra disposición. Por algunas cosas pasaré muy rápido, pero intentaré mantener un hilo que además sea coherente con la parte interesante, que es la del debate de después, y dejar emplazadas algunas cosas. Primer flash. Es un problema en muchos sitios esto de lo de la vivienda. Cada uno vivimos el problema en primera persona y en nuestro entorno y pensamos que en nuestro lugar es donde verdaderamente está mal, estando igual de mal en otros. Bueno, hay niveles y hay grados, pero en cualquier caso es un problema bastante generalizado y que, no en vano, ahora mismo está preocupando a la Comisión Europea hasta el extremo de tener un nuevo comisario en la materia. Después, utilizo una metáfora, a ver si es útil, espero que sí. En los sitios llueve. Bueno, en Euskadi y en Navarra llueve más que en otros lugares, ¿verdad? Vamos a hacer la metáfora de que esa lluvia es asequibilidad, es vivienda asequible. Con el agua podemos hacer dos cosas. Puede haber escorrentías, pérdidas y fugas, o puede haber gestión hídrica. Y la decisión fundamental, creo, que debemos de tomar en relación a la asequibilidad es que la que seamos capaces de ir produciendo hay que empantanarla, hay que hacer gestión hídrica. Para eso es clave un tema que aquí en Euskadi pues es un tema ya de hace años, pero que en el resto del Estado todavía trae mucha cola, y es que las viviendas protegidas no se descalifican, nunca, ninguna, ni las públicas ni las privadas, sobre suelo de reserva, sobre suelo no de reserva, con ayudas públicas, sin ayudas públicas, las más baratas, las más caras, no, ninguna. ¿Por qué? Porque queremos que sea una infraestructura, queremos embalsar esa asequibilidad y poder utilizarla y que las mismas viviendas puedan servir con una visión temporal larga para muchas generaciones de muy diferentes maneras. Porque, por cierto, que sean protegidas no significa que sean todas públicas, ni que sean todas sociales, ni que sean todas de alquiler, aunque una parte es bueno que sean de esta manera. Debate, ya digo, aquí del 2003, en Cataluña del 19, en Navarra del 22, Valencia y Baleares llegaron a tenerla, aprobada legalmente, pero se cambió la ley con los cambios de gobierno. La metáfora tiene las patas cortas, porque el problema es que llover llueve, pero la asequibilidad no cae del cielo. La asequibilidad de vivienda hay que trabajársela. Requiere inversiones, requiere servicio público, requiere colaboración público-privada, requiere muchas políticas públicas a la vez, con lo cual, bueno, pues la imagen espero que os sirva de algo, pero la verdad es que esto no es tan sencillo como que cae agua y generamos pantanos. Herramientas, que yo creo que en Euskadi y Navarra en particular, también Cataluña, pero en general en el Estado hemos pasado de un problema subdiagnosticado y conocer poco la caja de herramientas europea y occidental a que el problema está sobrediagnosticado y que sabemos perfectamente qué se hace en otros lugares. No se puede hacer cherry picking, no se puede decir ahora miro esto de Dinamarca, ahora miro esto de Holanda, esto de Alemania me gusta, pero no nos hagamos trampas al solitario. Sabemos más o menos qué conjunto de cosas hay que hacer. Lo que no hay es respaldo socioelectoral para ellas, o no de momento, ya veremos. Yo creo que tenemos que afrontar dos operaciones a la vez que son bastante complicadas, que es decomodificar, es decir, conseguir que la vivienda, aunque tenga perfiles económicos y sea un fenómeno económico, no sea un fenómeno solo financiero. Las finanzas aceleran todo, corto plazo, alto rendimiento, mucha rotación. Esto en general no es bueno. Puede haber algún caso que igual sí, pero en general no es bueno. Y estamos sometiendo a las viviendas, en Euskadi menos que en otros sitios, a esta condición de activo financiero muy fungible. Bueno, hay que bajarle el pistón a eso. Hay que decomodificar, descarbonizando a la vez. Esto lo hace más complicado. Los palabras, si queréis, os los llevo a un terreno mucho más mundano, menos metros cuadrados para la economía y la vivienda del pasar, más metros cuadrados para la economía del estar. Por cierto, estar no es local y pasar foráneo. Hay foráneos que están y hay locales que pasamos. Es que tengas un proyecto de vida vinculado a un lugar.
Si decomodificásemos lo suficiente, pues yo creo que casi forzosamente lo que estaríamos haciendo también es favorecer que mutualicemos. ¿Qué es mutualizar? Aceptar que este es un problema colectivo y que no tiene soluciones individuales. Salvo que seas Cayetano Fitzpatrick, en cuyo caso pues, no hay mayor problema. Pero en el común de los mortales, los problemas colectivos, tipo Osakidecha, la Escuela Pública Vasca, bueno, pues todo esto es un problema colectivo, lo afrontamos con medios colectivos. De nuevo, mutualizar descarbonizando. Entonces, ¿qué hay en la caja de herramientas habitual? Bueno, todo el mundo habla de si debemos de construir más o menos, y no es un debate relevante. En el siguiente sentido, construir se va a construir. De lo que tenemos que hablar es qué construimos, para quién, gestionado por quién, que funciona de qué manera en el tiempo. Lo cual no quiere decir que esta no sea una herramienta que está en la caja. Lo que pasa es que a la vez tenemos que pensar que movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible también es una herramienta. Esta es una herramienta muy vasca, Bizigune 2003, y lo hemos mantenido después, con ese y con otros programas. La siguiente herramienta no es tan vasca, por cierto, que es que los edificios existentes se pueden comprar, se pueden sacar del mercado y llevártelos al servicio público o a la colaboración público-privada. Esta es una herramienta más catalana, el tanteig y retracta y los programas públicos de compra. Se debe y se puede rehabilitar. Este tiene poca confrontación. Todo el mundo está muy a favor de rehabilitar. Otra cosa es poner dinero para que se haga. Esto ya es otro asunto, es más complicado. Pero el último verbo, que es densificar o redensificar, en función de dónde estemos, este une bastante a derecha y a izquierda, en contra. Siempre hay que densificar en otro sitio. Aquí no me alteres el patio, aquí no encaja porque tenemos unas necesidades de parking muy específicas y andamos muy corto de equipamientos y de zonas verdes. Indefectiblemente, cuando vas a hacer vivienda asequible, esto aparece. Y hay un debate que tenemos que tener. Hay tejidos que están colmatados y hay tejidos que no. Y los puestos de trabajo y las relaciones sociales están donde están y en algunos lugares pues, es que encaja más densidad. Ninguna de estas herramientas es ni buena ni mala. Ni ninguna es de derechas ni de izquierdas. Son todas herramientas necesarias. Cada lugar y cada momento en el tiempo requerirá una mezcla distinta. Yo no sé, de verdad, cuál es la mezcla de cada sitio y cada tiempo. Pero hay que ir, digamos que adaptando las herramientas que se tienen. Si nos creemos de verdad que queremos generar un conjunto de viviendas públicas y privadas, sociales y asequibles, permanentemente sociales y asequibles en el tiempo, entonces hay que procesar el factor tiempo. Y el factor tiempo hace que nos podamos apoyar en procesos como la industrialización y la robotización o que por lo menos debamos de jugar esa baza. No es lo mismo producir edificios para venderlos y desaparecer que producir edificios para alquilarlos durante décadas, que te va a obligar a rehabilitarlos. Entonces, bueno, aquí tenemos un problema a día de hoy, pero que también es una oportunidad que hay que pelearla. Veréis que esto de la tecnología aparece más veces. Si de verdad nos creemos que queremos generar una infraestructura, hay que pensar que no solo... ¿Por qué pongo obtener? Pongo obtener vivienda y no construirla, porque acabamos de repasar que la podemos construir, comprar, movilizar, redensificar, rehabilitar, etc. Entonces, si de verdad nos tomamos el factor tiempo y la gestión a largo plazo en serio de una infraestructura, se puede obtener vivienda hoy, pero hay que intentar ser consciente, y esto a los servicios públicos aparecerá en la mesa, seguro, a los servicios públicos nos cuesta mucho pensar en términos de integrar varias políticas públicas. Lo que se hace es construir comunidad, buena o mala, pero estás haciendo una contribución importante a construir o a no construir comunidad en función de cómo trabajas en políticas públicas de vivienda y en la colaboración público-privada. De hecho, hay muchas cosas que se convierten en circulares o que le podemos sacar un cierto rendimiento a que si varios patrimonios inmobiliarios van a pasar por situaciones diferentes a lo largo del tiempo y en algunos casos van a necesitar mucho capital y en otros van a producir retorno, lo que podemos generar son subsidios cruzados entre tipologías de vivienda y entre momentos temporales de los parques de vivienda. Y esto también puede ayudar más a construir comunidad y no solo a estar en la tarea de a corto plazo, que hay que hacerlo, a corto plazo hay que obtener viviendas. Bien, repasadas las herramientas de cómo obtener, la otra es qué obtener.
Y aquí en Euskadi yo creo que, y bueno, hay catalanes en la sala, y entre los catalanes y los vascos y navarros seguramente podemos cubrir más o menos todas estas tipologías, pero la mayor parte de estas cosas en el resto del Estado español no nos entienden. Y eso que hablamos un castellano bastante bueno. No nos entienden porque es que están todavía es que la vivienda protegida no se debe de vender, hay una parte hay que alquilarla. Y quizás tengamos que plantearnos que la vivienda protegida no se descalifique. Yo lo que defiendo es que con la mayor diversidad de herramientas posibles generaremos un sistema más resiliente. Tendrá más capacidades de adaptarse al espacio, a las necesidades de la gente en el territorio y a los cambios temporales, a las cosas que vayan ocurriendo a lo largo de la vida. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de 10 años. Y un edificio dura bien unos 100. ¿Cuántas cosas van a pasar en los barrios donde hagamos edificios asequibles y sociales? Ni idea. Por eso es bueno que declinemos vivienda protegida de alquiler social, vivienda protegida de alquiler asequible, vivienda de mercado temporalmente convertida en vivienda no de mercado, Pisigune, por ejemplo, o las bolsas de lloguer en Cataluña, vivienda de mercado convertida definitivamente en vivienda regulada, los programas de compras públicas, el tanteig i retracte de Cataluña, vivienda protegida en derecho de superficie, es un tipo de propiedad, es un derecho real intermedio, a medio camino, lo podemos ver como un alquiler permanente o perpetuo o lo podemos ver como una propiedad temporal. Si las viviendas protegidas no se descalifican, vivienda protegida en venta también, ¿por qué no? Juega un papel. Gente que paga viviendas a precio de coste y que no va a poder especular con ellas. Y ayuda a lo de antes, a lo de los subsidios cruzados. Cooperativas en cesión de uso, se han hecho en muchos lugares de Occidente, hay ya varios cientos, se acerca a 1000 familias viviendo en este régimen en Cataluña. Si lo hacen ellos y ellas, no veo yo ninguna razón para que no sea una herramienta también para nosotros. Y acabo con una de las últimas herramientas que acepto, que me fastidia mucho que se la hayan inventado en Barcelona y no se nos haya ocurrido a nosotros y a nosotras. Que es, si te compras una vivienda de mercado por debajo de un determinado precio y tienes menos de una determinada edad, está ahora mismo orientado para jóvenes, pero no tiene por qué, la Administración te va a facilitar el 20% de la entrada a la compra como un crédito que tienes que devolver cuando acabes de devolver la hipoteca. Y el tipo de interés es cero. Tenéis que tener mucho cuidado con los abogados y las letradas. Eso es una subvención, no es un préstamo, porque te están subvencionando el tipo de interés y el tiempo. ¿A cambio qué pide la Generalitat? Que se conviertan esas viviendas en viviendas protegidas de por vida. Mi apuesta, yo conozco a los que lo diseñaron, mi apuesta, no vais a hacer ninguna. Llevan 4.000 y algo, están cerca de las 5.000. ¿Qué mensaje nos lanza eso? Que hay una parte de la juventud que está hasta el moño, y no he querido decir esa otra palabra que rima, está hasta el moño de vivir compartiendo piso, hacinados, pagando alquileres altísimos. Entonces les dices, ¿tú te quieres ir a una vivienda modesta, pequeña, y aceptas calificarla de por vida, con lo cual no vas a especular? Pues parece ser que sí. En cualquier caso, quedémonos con la idea de que cuantos más instrumentos tengamos, de diferentes tipos de viviendas, no de mercado, siempre reguladas, podremos atender más necesidades sociales y será más resiliente en el tiempo frente a los cambios. Aquí, de nuevo, viene otra vez la tecnología a visitarnos. Si va a haber cambios de uso, si vamos a necesitar flexibilidad, si queremos procesar cambios sociales, eso en el diseño y en la tecnología que utilicemos hay que intentar adelantarlo lo más posible. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y cada día hay cosas más interesantes en este campo. Respecto a lo de la diversidad, bueno, un poco para que conste en acta, ¿no? Que cuando hablamos de vivienda protegida en el Estado español no hablamos de lo mismo. Esa estadística que dice ahí que Navarra y Euskadi producen más vivienda protegida por cada 1000 habitantes, lo relevante no es que produzcamos tanta o tan poca, eso es debatible también, por cierto, pero que produzcamos mucho más que otras comunidades autónomas. Es que no se descalifican. Es que una parte no son de compraventa. Es que hay entidades públicas que gestionan alquiler y otro tipo de regímenes, es decir, la diversidad. Pero bueno, ahí por ponerlo también en números, oficialmente ahora mismo el 3,4% del parque de vivienda en España es vivienda no de mercado. No voy a hacer sangre con la estadística, no pasa nada. Pero si nos ponemos puristas, de esas algo más de 600.000 viviendas, ¿verdad? En torno a 600.000 viviendas, fetén, que no se vayan a descalificar
vamos, salvo que un parlamento, 3 parlamentos cambien el rumbo, son las que se han producido después de los cambios legales en Euskadi, Navarra y Cataluña y que tienen calificación permanente. Son pocas, son algo más de 76.000. Bueno, este es un camino por el que hay que continuar, que como veis no es un camino solo cuantitativo, es también un camino cualitativo. Y esto en el debate a nivel de España no se procesa, todavía a día de hoy. Bueno, hemos dicho muchas formas de obtener vivienda, muchos tipos de vivienda regulada. Bueno, y esto nos va a llevar una buena parte de la mesa, por lo cual tampoco insistiré mucho. Quien piense que esto se puede hacer solo con empresas públicas, está mal de la chaveta. Quien piense que se va a hacer sin las empresas públicas no es realista. Primero buen servicio público, después buena colaboración público-privada. Pero en el abanico nos pueden salir millones de cosas. Yo aquí he puesto algunas y seguro que hay más. Empresas públicas, entidades del tercer sector, cooperativas, fundaciones, empresas mixtas de capital público y privado, empresas privadas sin ánimo de lucro, empresas privadas con ánimo de lucro limitado, fondos de inversión mixtos, que no aparece ahí, pero que es un proyecto muy interesante del Gobierno vasco. Bueno, yo con el único límite de que el suelo sea siempre público y la vivienda nunca vaya al mercado, que la vivienda siempre esté regulada, y siempre y cuando podamos mirarnos a la cara y decir los proyectos de colaboración público-privada en los que estamos son simbióticos y no parasitarios, expresión no mía de Mariana Mazzucato, y lo que vienes a poder explicar en cualquier lugar es qué ha dado el contribuyente a cambio de qué, y no estemos constantemente reparando errores del mercado, sino ayudando a crear mercados nuevos, market fixing contra market shaping, yo soy bastante aperturista. Y también bueno, llevo, pues igual seguramente 15 años viendo y siendo parte de proyectos de colaboración público-privada, he asistido mucho a la guerra de mi colaboración público-privada sí que es la buena. Porque nosotros y nosotras sí que sabemos, los demás no entienden nada. Y es como yo a todo el mundo le digo que sí, y después lo que es necesario es el aporte de todo el mundo. Sin perjuicio de que podamos comparar cosas. O sea, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en comparar la arquitectura de proyectos de cooperativas en cesión de uso en Barcelona con la arquitectura de vivienda protegida de empresas públicas de vivienda en Barcelona. Los comparemos, no pasa nada. Pero hay espacio para, desgraciadamente, hay espacio para muchísima gente durante mucho tiempo. De nuevo, no solo es un tema de system building, de cuánto tiempo vamos a tardar en generar un ecosistema, sino que ese ecosistema será más resiliente, de nuevo, frente a los cambios, si es diverso internamente y contiene muchos tipos de agentes. Y acabamos con una cuestión, voy terminando, con una cuestión que casi todo el mundo, cuando yo comparto estas cosas, que tiene menos de 30 y tantos años para abajo, me suelen mirar y me suelen decir, bueno, este señor, que además es prácticamente seguro que es cis, hetero, propietario de vivienda y con vehículo y canoso, o sea, el pack completo, este señor ha encontrado una solución al problema que tenemos para la vivienda, pero dentro de 15 o 20 años. Porque si hay que generar una infraestructura y un ecosistema, eso va a costar mucho dinero y esfuerzos, y entonces la gente que tiene, alguien que tenga, por ejemplo, 27 años, dice, maravilloso, lo has solucionado para cuando yo tenga 47 años. Bueno, algo vamos a tener que hacer en el mientras tanto. Entonces, el mientras tanto, que en realidad es la pelea por los usos. Recordad, pocos metros cuadrados para la economía del permanecer, demasiados metros cuadrados para la economía del transitar, del no estar, del no pertenecer, del pasar. Los usos no son ni buenos ni malos. De hecho, algunos usos significan éxito. Que haya gente del resto del mundo que le apetezca estudiar, vivir temporalmente, invertir, etcétera, no es malo. El problema es si tenemos un exceso de ciertos usos y dañamos otros. Y entonces aquí hay una cartera de herramientas que yo acepto conceptualmente que alguna de ellas igual no es la más adecuada, o la mejor, o la única. La única, ninguna, seguro. Pero quien le diga a la gente no hay que hacer nada a corto plazo, se lo tiene que decir a 15, 16, 17 millones de personas jóvenes y les tiene que decir, habéis nacido mal. Haber nacido bien. Claro, es que nacéis cuando no toca. Porque otras generaciones ya lo tienen resuelto, del pasado. Y para dentro de no sé cuántas generaciones también sabemos cómo hacerlo. Bueno, repaso la lista, después seguro que alguna cosa igual también surge en el diálogo.
Zonas de mercado tensionado, el rent control, aplicado en medio occidente. Cuando un mercado está fuera de sí, pues se le aplica unos topes temporales y extraordinarios en el espacio. No es una medida sanadora de por sí, pero a veces no queda más remedio que ponerle un torniquete a un miembro que está sangrando para poder operar el cuerpo, para poder tratarlo después. Moratorias temporales o congelación de precios. Acaba de decaer hace nada el decreto ley en el Congreso de los Diputados que intentaba esta operación sobre 600 y pico mil contratos de 600 y pico mil unidades convivenciales que creo que necesitan una mano, que por cierto están pagando alquileres muy altos. No están no pagando o pagando alquileres bajos, están pagando alquileres muy altos. Las subvenciones a los inquilinos, si no puedes con piedras, llega con subvenciones. Nadie tiene conceptualmente nada en contra de esto, otra cosa es que es caro, requiere unos niveles de compromiso presupuestario importantes. Los servicios de información, asesoramiento y mediación que provocan risas en mucha gente. Jaja, como la Administración no hace vivienditas, ahora dice que tienen un teléfono. A ver, la legislación ha cambiado mucho en los últimos años y es bastante más intuitiva de las posiciones de los hipotecados y de los inquilinos y empieza a haber un cierto equilibrio en relación a los vendedores, los hipotecadores y los arrendadores. Y además la legislación tiene que tener equilibrio, no pasa nada, hay que atender a todas las partes. Pero no se ejerce un derecho que no se conoce. Y es una legislación complicada. Y a mí me enseñaron, yo estudié Derecho, en la Facultad de Derecho me enseñaron que tiene que haber igualdad de armas en relación a los contratos civiles y mercantiles, es decir, que la gente tiene que estar bien informada para que se produzcan negocios jurídicos de buena calidad. Bueno, este tipo de servicios son muy importantes. Y cuando se abren, reciben un montón de llamadas. Ahora os voy a dar una sorpresita que a mí me parece deliciosa y es, se ha abierto hace no demasiado en Navarra y cerca de la mitad de las consultas son de propietarios y propietarias que llaman y dicen, yo estoy alquilando, quiero alquilar bien. ¿Cómo se hace esto ahora que está cambiando mucho la normativa? Por supuesto que llaman muchos inquilinos e inquilinas, pero es sorprendente lo otro, es decir, que hay una buena parte de la sociedad que quiere cumplir con la legislación y que oye mucho ruido y que no sabe muy bien a qué atenerse. Todas las tareas de fomento desde lo público, de que haya arrendadores que arrienden a más largo plazo y a precio contenido, son importantes. Volvemos a Visigune o a esa lógica. La fiscalidad es una herramienta a corto plazo súper eficaz y fiscalmente se pueden penalizar cosas como el rentismo y la especulación y se puede perdonarle el 100% de los impuestos a cosas como la inversión privada con propósito a largo plazo para generar stock de vivienda asequible. Por mí, como si no les cobramos impuestos. Y finalmente, aquí no, pero en algunas zonas del Estado español hay un debate que no es solo dentro de la izquierda, de si pueden comprar vivienda a los extranjeros. A mí me parece que está mal planteado, porque vuelvo a lo de antes, no es que seas extranjero nacional, es compras o no compras si tienes un proyecto de vida vinculado al lugar. Entonces, la gente que compre para vivir, guay, sea de donde sea. Yo añado también que la gente que compra para llegar a un acuerdo con la Administración a largo plazo, para alquilar barato, me parece que son inversores también perfectamente aceptables y en el buy to live a mí me entrarían sin ningún problema. ¿Qué problema tenemos? Bueno, pues que hay una batalla por los usos y ahora mismo hay un, por llamarlo de alguna manera, ya me perdonaréis, le he llamado alquiler rotativo y hacinador, pero ya nos entendemos. El alquiler turístico, el alquiler de temporada, el alquiler de habitaciones y las muchísimas golfadas que a una parte del mercado se le ocurren en una cosa que si queréis podemos llamar, no viene en la presentación, no digáis que lo he dicho, que es el apretujin. A ver cuánta gente somos capaces de meter en el menor número de metros cuadrados que me dé licencia al ayuntamiento. Se le pone un nombre en inglés para que suene cool y mientras eso no revienta socialmente se puede hacer. La batalla de los usos. 27 millones de viviendas y cerca ya de 50 millones de personas y lo tenemos repartido así. Yo no digo que este reparto de usos no sea el adecuado, digo que más o menos es el que es y que nos tiene que hacer reflexionar porque de alguna de estas cosas se hablan y de otras no. Tenemos en torno a 18 millones y medio de primeros domicilios, de los cuales 13,6 son en propiedad y 5 millones son en alquiler. Cuando se dice que el alquiler es un régimen menor, transitorio, solo de grandes ciudades. Bueno, esto está cambiando. Después dedicamos más de 4 millones a las segundas residencias. No hay partido político que vaya a unas elecciones hablando de esto. No es posible ir a unas elecciones hablando de esto, porque las pierdes.
Dedicamos al alquiler turístico 1,1 millones de unidades, que son muchas, pero bueno, si lo vemos un poco en perspectiva, ya resulta que la pelea de los usos es otra. Después tenemos 1,6 millones de viviendas en temporada, habitaciones y otras formas rotatorias de alta rotación. Y después tenemos un conjunto de viviendas que aquí, bueno, esto todos hemos usado la ciudad. El dentista que está en el primer piso, el comercio que no está en un comercio sino que está en una planta alta, y después las vacías. Bueno, esto es lo que tenemos que gestionar, porque el número de viviendas es finito y además tenemos límites energético medioambientales. Esta batalla hay que pelearla. Por cierto, que como hay gente que lo que dice es, bueno, claro, es que con la cantidad de extranjeros que tenemos, el único problema es que esto se nos ha llenado de guiris y te voy a engañar lo más que pueda electoralmente para que tú pienses que estos 9 millones y pico de migrantes son los que están causando el problema. Esto aquí en Euskadi se oye poco, pero en otros sitios es lo primero que te sale en un debate de vivienda. Bueno, pues tenemos que hacernos fuertes en lo siguiente. Como quiera que el tamaño de la unidad convivencial de personas extranjeras es más grande que el tamaño de la unidad convivencial de aborígenes, resulta que nos están ahorrando viviendas. Si fuesen nacionales, estarían viviendo en más viviendas de las que están viviendo. No digo que sea bueno, porque ahí hay hacinamiento, y ahí hay exclusión residencial, y ahí hay pobreza, y ahí hay miseria. Pero resulta que ahora mismo nos están ahorrando 430.000 viviendas, si viviesen como los que ya estábamos aquí. Algunos, pero pinceladas. De hecho, tengo la tentación de incluso de saltármelo, porque además vais a decir, bueno, ya está aquí el caballero hablando de que en Navarra no sé qué. Bueno, en Navarra todo es manifiestamente mejorable, pero uno repasa el manual de instrumentos que hay que tener y están todos en funcionamiento, más o menos. Se podría tener presupuesto mayor, se podría trabajar mejor, pero uno ve elementos de demanda, el censo que es el Echevide de aquí, subvenciones a la compra de VPO, recordad que la vivienda está calificada de por vida, solo a determinados colectivos, subvenciones al alquiler, subvenciones a la rehabilitación, un toque de genialidad, a mí me parece, yo me lo encontré hecho, que hay dos programas de ayudas al alquiler fuertísimos, el David y el Emancipa, uno para gente joven, el otro para gente en riesgo de exclusión social, que en el fondo son deducciones fiscales adelantadas a cuenta. Eso quiere decir que no las paga el presupuesto de vivienda, eso quiere decir que las paga Hacienda, eso quiere decir que no está limitada su cuantía, eso quiere decir que se pagan las que haga falta pagar cada año. Me parece bastante interesante. Después existe una bolsa que se parece un poquito a Echevide, quizás porque nació 3 años después, en el territorio de al lado, es decir, que es idéntica. Y todo esto que os he contado de las diversificaciones, muchos tipos de productos de vivienda protegida, muchos tipos de operadores, muchas formas de obtenerlas, está bastante presente en la forma de trabajar, a través del Echeón, de la estrategia de vivienda rural, etc. No me extiendo, pero daros esta pincelada de que respecto a lo que en teoría debería ser una política pública de vivienda, pues más o menos los elementos centrales están ahí. Sabiendo que no se llega a lo que se tiene que llegar, que hay muchas necesidades y que haremos muchísimas cosas mal. Pero bueno, os hago sí esta provocación. 5 millones de inquilinos, 5 millones de hogares inquilinos a nivel de España. También el dato de Euskadi es muy bueno. ¿Qué pasaría si 1 de cada 2 o fuese inquilino del sector público o del sector privado que trabaja con el sector público o fuese subvencionado por el sector público a nivel de toda España? ¿Qué ocurriría? Pues que tendríamos 2,5 millones de unidades convivenciales tuteladas. En estos momentos el dato oficial son 600.000. Insisto en que no voy a discutir el dato oficial. Pero bueno, en cualquier caso, si mucha gente estuviese haciendo los deberes como los estamos haciendo en Euskadi y en Navarra, no estaríamos bien, pero estaríamos menos mal, porque dentro de las dificultades hay también grados. No os aburro, se acaba de modificar la legislación, hay un montón de instrumentos que ahora mismo en Navarra están poniéndose en marcha y tenéis varios de ellos. Y os puedo hacer un resumen, que es que básicamente lo que Navarra no disponía del sistema vasco, del sistema catalán, pues está haciendo su propia versión, aprendiendo también de las cosas que han funcionado bien y de las cosas que han funcionado no tan bien. Y hacemos edificios magníficos. Sabéis siempre que en una empresa pública de vivienda hay más arquitectos que economistas. Y eso tira. Entonces, claro, las cosas que hacemos, los objetos que hacemos son una cosa maravillosa.
Y acabo con la última reflexión. O sea, todo esto que os he contado acaba en esto: mutualizar, decomodificar, retener, embalsar, muchos tipos de formas de obtener vivienda, muchos tipos distintos de vivienda, subvenciones cruzadas, densidad, no se vende un metro cuadrado de suelo público, no se descalifica una vivienda protegida, hay que prestar atención al mientras tanto. Bueno, todo esto que está muy bien y muy bonito, alguien podría preguntar que cómo se paga. Y creo que estamos al borde de empezar a tener como un modelo. Y es que se acepta que tiene que haber subvenciones a fondo perdido, que tiene que haber financiación blanda, pero que tiene que empezar a nacer un mercado de capital público y privado. Capital público, que es convencer a las administraciones de que es más eficaz poner dinero a disposición de entidades que trabajen a largo plazo que simplemente dar subvenciones. Y en el caso de los privados, convencer a una parte del mundo del capital privado, que ya sé que en la sala va a haber incrédulos y incrédulas, que aceptan invertir con más seguridad por menos rentabilidad. No es una categoría teórica. En la Unión Europea hay 27 millones de viviendas donde viven 53 millones de europeos que no se rigen por reglas de mercado y no todas son públicas. Entonces, a esto hay que darle un contexto económico-financiero. Lo que no tenemos es un modelo de financiación de una política pública de vivienda con rango de política de Estado. Sí tenemos un modelo de financiación de la sanidad, de la educación, de las pensiones públicas. Mejor o peor, pero hay un modelo. Entonces, aquí, a los que trabajamos en el sector, la sociedad nos pide constantemente: hagan ustedes cosas, y mucha gente responde: no, pues denme más dinero. Sí, pero además pensemos cómo tienen que llegar esos fondos a lo largo del tiempo. Y acabo. De hecho, no, ni siquiera lo voy a hacer. Había una serie de provocaciones para el debate, pero como quiera que más o menos he ocupado ya media hora y que la mesa de debate va a ser muchísimo más interesante que lo que yo os he compartido, pues os pido, Xavier, Poli y Leire, que os subáis, y yo a partir de ahora me callaré bastante y hablaréis vosotras. Somos 4, ¿no? Le va a tocar la rosa. Ah, no es roja. Venga. Pues mira, yo lo primero que os pediría, para que dinamicemos el debate, es que, a pesar de que habéis sido presentados, con brevedad y un poco para encuadrar, expliquéis en qué estáis, o sea, en qué entidad trabajáis o en qué entorno estáis trabajando, y que, para un poco ya ir caminando hacia el debate, ¿cuáles son los temas, cuál es el tema, por ejemplo, o el conjunto de temas que ahora mismo os aprietan, os preocupan, etcétera? Y vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por Leire, por una razón muy sencilla, que es que una cosa que ahora mismo en el resto del Estado mucha gente dice que habría que hacer, que es que tendría que haber empresas públicas que se dediquen a alquilar vivienda. En el caso de Euskadi se hace desde hace más de 2 décadas. Y tú trabajas en la empresa señera del sector, que es Alokabide, porque en otros sitios o no existen o hay muchas resistencias a crearlas. Con lo cual empieza por explicarnos este objeto que los vascos damos por supuesto, pero que no se puede dar tan por supuesto porque no hay en otros lugares. Cuéntanos. Muy bien. Pues, en primer lugar, antes de empezar a contar, bueno, agradecer al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo la invitación a Alokabide a participar en esta jornada. Pensaba esta mañana que, con toda la intensidad que vivimos, a veces tener la oportunidad de parar un rato a reflexionar sobre algo tan importante como las políticas de inclusión y de cohesión social, y además escuchar a compañeros y compañeras tan interesantes hablar de temas diversos, pues siempre es algo que hay que agradecer. Así que gracias por la invitación. Bueno, como decía Javier, yo vengo en representación de Alokabide, que es la empresa pública que tiene como misión garantizar la función social de la vivienda de alquiler. Alokabide, en ese sentido, gestiona actualmente, bueno, garantiza la función social de la vivienda a través de 2 herramientas, ¿no?, que sería el alquiler de vivienda y las prestaciones o ayudas al alquiler.
Actualmente gestionamos 17.600 viviendas que están repartidas por toda la comunidad autónoma, de tres tipos diferentes, bueno, 2 o 3 tipos diferentes. De esas 17.600, en torno a 10.000 son viviendas de protección, viviendas públicas, que pueden ser propiedad del Gobierno y nosotros gestionamos, o son construidas por una empresa pública hermana que es Visesa y Alokabide las compra, ¿vale? Y esos son en torno a 10.000 y 7.500 viviendas son viviendas del mercado privado, de propietarios privados, que se movilizan a través del programa de movilización de vivienda vacía Bizigune, ¿no?, al que también se ha hecho antes referencia. La renta media en las viviendas, la renta media que pagan las personas inquilinas en las viviendas de Alokabide es de 259 euros a día de hoy, ¿vale?, con lo que son unas rentas que están muy por debajo de los precios de mercado. Y en el caso de las viviendas de protección pública, el cálculo de la renta se hace en función del precio del suelo, pero con un compromiso del Gobierno de que en caso de que esa renta calculada, que se calcula en función de los ingresos de la unidad de convivencia, supere el 30% de esos ingresos, la renta nunca va a superar el 30%, ¿vale? Con lo cual, entre esos dos cálculos, el que acaba saliendo es el que es más beneficiario para las personas inquilinas. Y en el Parque Bizigune directamente es el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. Una de las cuestiones que me gustaría que abordásemos en este tema es que, bueno, Javier en su presentación ha expuesto lo que es un poco hoy en día la realidad y todas las oportunidades que hay, pero sobre todo hablando de lo que es el acceso a la vivienda, ¿no?, de garantizar el acceso a la vivienda al mayor número posible de personas y a una vivienda que sea asequible y que pueda ser pagada, ¿no?, por las personas que necesitan vivienda. Y es muy importante garantizar el acceso, pero de donde vengo yo y por el ámbito de mi gestión, algo que sí que me gustaría que hablásemos y que me parece para mí fundamental es, una vez que ese acceso está garantizado, cómo hacemos para que las personas consigan una estabilidad residencial en las viviendas. Y en ese sentido me parece que es fundamental el acompañamiento. Ha dicho Javier que el acompañamiento social. Ha dicho Javier que en las empresas públicas de vivienda hay muchos más arquitectos que economistas, y lo que seguro hay es muchos más arquitectos, economistas y cualquier otro perfil que perfiles, trabajadores sociales, educadores sociales, que puedan hacer un acompañamiento a las personas que residen, en nuestro caso concreto, en el parque público de vivienda, para garantizar esa estabilidad residencial. Bueno, pues lo dejamos apuntado porque estamos todavía en ronda de presentaciones y emplazamientos, pero el tema del acompañamiento, la permanencia, no solo el acceso, volvemos a él. Paul, cuéntanos qué es eso de un vehículo filantrópico. Bueno, yo soy Paul. Genera interés para invertir. Bueno, Guardián, gracias por la invitación. Bueno, yo vengo en representación de Alasti Fundació ya, igual la conocéis poco, pero posiblemente conocéis a las organizaciones que están detrás: Asociación Bizitegi, Peñascal Cooperativa, Gaztaroa Sartu, UBH y ACEM, ¿no?, que son entidades sociales maravillosas que llevan desde hace muchísimo tiempo haciendo una labor extraordinaria, y son las que han impulsado por esta iniciativa que todos vemos tan necesaria, ¿no?, que es, ante la situación tan tremenda que tenemos de la vivienda, y de la vivienda sobre todo para personas en riesgo de exclusión, pues una iniciativa para poder impulsar un parque de vivienda asequible para todas estas personas en procesos de inserción, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que funcione como una inmobiliaria social, pero lógicamente que genere, que actúe como un operador del tercer sector social, que sea un vehículo filantrópico, generando también más recursos, más medios, etcétera, para poner. Una aportación, ¿no?, como has dicho, ¿no?, algunos de los agentes que tiene que haber. ¿Qué temas me gustaría un poco hablar? Yo creo que, como tú dices, hay que hablar de innovación y alianzas. Tenemos también que hablar exactamente, que creo que se ha mencionado también, ¿no?, lo dice el informe FOESA y otro, que seamos conscientes que en este momento la vivienda es el principal factor de desigualdad y pobreza que tenemos.
es donde se nos está yendo el sistema social. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que decir es que seamos conscientes de la gravedad del asunto. Porque si no somos conscientes del diagnóstico, no vamos a ser capaces de levantar una reacción acorde con el problema. El otro punto que quería hacer, efectivamente, reivindicar el papel del tercer sector, pero un tercer sector, que ahora nos hablará Xavi también, que hay unas experiencias en otros lugares de siendo realmente agentes muy activos, ¿no? También daros cuenta que hay un tercer sector que ya gestiona muchísimo parque de vivienda social en Euskadi en este momento, pues todo eso. Y bueno, básicamente serán los temas y luego, claro, de las cosas que cuentas, Javi, surgen muchos asuntos para hablar. Eskerrik asko. Pues Xavi, ya te han emplazado, que es, cuéntanos de qué ecosistema vienes y qué tipo de entidades hay en Cataluña que aquí no tengamos o que están empezando a nacer. Y yo casi me atrevo a hacerte la siguiente provocación con el debido respeto a todas las personas de la sala, incluidas las autoridades o empezando por ellas. ¿Qué hipótesis podemos aventurar para que el sistema público de vivienda vasco sea innovador y pionero, pero muy estatista, muy de prestación directa del servicio, y el modelo catalán, que deberíamos decir del área metropolitana o de los municipios del entorno metropolitano, tenga esta propensión a buscar hibridarse con otro tipo de fórmulas y mezclar actores sin que os vengáis arriba, también te lo digo. Porque en todos los lugares podremos decir, cuéntanos, ¿con qué ecosistema estás familiarizado por haber pasado por él, como profesional y también como persona con un nivel de activismo en lo que hacemos importante, y conociéndonos como nos conoces bien, que echas un poco de menos por aquí? Bueno, egunon, eskerrik asko por haberme invitado. Hoy he estado saludando a muchas personas, antes a Óscar, ¿no?, que hace 10 años estuve por aquí cuando Eguskilore, ¿no?, que era una entidad social que estaba intentando arrancar, pero también contigo, ¿no?, cuando estabas tú en el gobierno, yo también, y ahora también, ¿no?, colaborando. Entonces, yo ahora mismo soy gerente de una asociación que agrupa a todos los promotores de vivienda social de Cataluña, y también es una anomalía en el Estado, públicos, fundaciones, cooperativas y privados. Todos tienen un objetivo que es proveer de vivienda social, asequible. Después, si queréis, podemos hablar de esta distinción que no está a veces muy clara. Entonces, y mi trayectoria profesional es el público, o sea, siempre en vivienda, público, social, privado anteriormente, y ahora estoy haciendo cosas diversas, ¿no? Y ahora también aquí ayudando en Euskadi, porque siempre que voy a los sitios estoy, como decía, esto activismo, movilizar para que pasen cosas, porque tal como estamos, pues ya hemos visto que no estamos bien. Entonces, cuando me haces esta pregunta, quizá, y a lo mejor me aventuro, y si no me pegáis collejas, es que quizás ha estado bien, y el gobierno, la comunidad autónoma ha hecho un muy buen trabajo. Entonces, ¿eso ha servido? Seguramente. ¿Sirve ahora? Quizá necesita algún ajuste. Y hay actores, y en Cataluña tampoco es que sea, y yo no me voy a venir arriba porque soy muy crítico también en nuestro país, quizá las dificultades han generado que sectores se están apretando y la administración dice, ostras, yo no puedo solo, pues voy a poner en valor este ecosistema, ¿no? Y yo creo que es lo que también aquí, por lo que voy viendo en los últimos años, está pasando, pero quizá en Cataluña estamos, la situación es muy compleja, bueno, Oriol ya lo ha explicado, el tema de la población, el tema de inmigración, y entonces, bueno, hay agentes que tienen voluntad, y también, por ejemplo, el tercer sector hizo una reflexión en la crisis del 2010, no solo de reivindicar, sino de actuar, ¿no? Entonces, para mí eso es un valor muy importante, y cuando aquí se están empezando a crear iniciativas, yo lo pongo mucho en valor porque es el primer paso para que hayan cambios, ¿no? Entonces, en el caso de Cataluña, sí que hay una historia, porque hay fundaciones que llevan el tercer sector 20, 30 años, fundaciones proveyendo de vivienda, pero era de venta, de régimen especial para unos colectivos, pero sobre todo a raíz de la crisis empezaron a enfocar al alquiler. Y después empezaron a aparecer otras entidades más nuevas que están proveyendo. Y no ha sido que
que el Gobierno de Cataluña dijo, ¡ah, qué bien, estáis naciendo! Pues, sino que ha sido como una hibridación como inconsciente muchas veces. Entonces, por eso es tan importante ir apretando, ¿no? Y, por ejemplo, el sistema cooperativo es muy potente en Cataluña, pero es muy activista y aprieta mucho a los gobiernos. Y al principio, quizá el Ayuntamiento de Barcelona porque apostó, pero había muchos ayuntamientos que no lo veían. Por tanto, yo creo que, y cuando preguntabas qué temas, para mí es la diversidad, y la diversidad en todos los sentidos, de actores, de fórmulas, pero también la mixtura social, la diversidad de las personas. Para mí me preocupa mucho cuando diferenciamos entre social y asequible como si fueran cosas diferentes. Es que debería ser lo mismo en el sentido que tiene que estar todo junto, porque si no creamos estos guetos, y esos guetos o problemas son problemas que en el tiempo serán mucho peores. Por tanto, y antes en la primera se ponía en valor la diversidad en la ciudad, cómo se construye la ciudad. La vivienda también es ciudad, ¿no? Y es donde vivimos. Entonces necesitamos hacer esta mixtura, diversidad. Bueno, ya me he metido, pero ahí es un tema que aparte de los que han comentado ellos. Pues yo ahora ya os podría dejar solos y solas, porque ya habéis emplazado temas, ¿no? Leire nos habla de la complejidad de no simplemente dar un acceso a unas personas a una vivienda digna, sino cómo mantenerlas, cómo acompañarlas, que no sé si lo has explicitado, pero si quieres me arriesgo yo, que trabajo para el gobierno de al lado y no para este. El derecho administrativo hace muy difícil que integremos la perspectiva habitacional residencial, la social, la comunitaria, la económica, porque son competencias distintas y requiere verdaderos héroes y heroínas en tratar de llevar juntos todos estos packs, que sin embargo en el mundo privado que quiere trabajar con la administración, como no están sometidos a derecho administrativo, están en mejor posición objetiva para poder mezclar. Y bueno, habéis hecho de una u otra manera referencia a todos a ello. Y la otra es que si queremos diversidad y queremos jugar a tener una mínima capacidad de impacto sistémico, va a haber que afrontar que no basta con tener algún piloto, siempre hacen falta pilotos de las cosas para empezar, sino que hay que tener una cierta ambición económica y arremangarse y tratar de generar actores que puedan ser incrementales. Y en el fondo ahí, digo yo, y os dejo, que está en buena parte, os dejo ya en el orden que queráis y como queráis, que está en buena parte de los asuntos, ¿no? Cómo conservamos el buen servicio público, pero nos abrimos a esa energía que viene de fuera y hacemos un poco como esas artes marciales que aprovechan la energía que se les viene encima. Y cómo generamos pools transversales del conjunto de cosas que hay que hacer, no con la huida fácil que se está viendo en alguna otra comunidad autónoma, pues que lo haga otro. Como en la administración tenemos dificultades, que lo haga otro y yo ni siquiera juego a ese juego. ¿Cómo veis desde vuestras respectivas posiciones y en el debate del sector en general, que lo conocéis bien, que estamos y que necesitaríamos para dar pasos, en el orden que queráis y como queráis, pero no todos a la vez? Bueno, yo entré en esto último que decías, ¿no? Y lo hemos hablado. Es decir, que la administración no lo haga no quiere decir que no haga nada. Es decir, si hay un privado o una entidad social o una empresa, o da igual el actor, si se hace, por ejemplo, en derecho a superficie, una cesión de suelo para que se construya, eso no quiere decir que la administración ya no sabe nada. Primero, tendremos que saber qué está pasando y la administración lo que tiene que velar que se cumpla el interés general. Entonces, no quiere decir que a partir de aquí yo ya no sé nada, sino hay una responsabilidad. Entonces, y los privados habrán algunos que no les gustará. Bueno, pues si no les gusta, pues quizá no han entendido de qué estamos hablando. Entonces, y para mí también es muy importante que lo público pueda entender cuáles son las lógicas de funcionamiento y de aproximación que pueden tener otros actores. Por eso yo hablaba de la diversidad. En este caso también es un aprendizaje en todos los sentidos, porque, bueno, en este caso me gusta mucho leer cuando hablas del acompañamiento, porque a veces desde lo público, ¿no? Esto no está dentro de
de lo típico, ¿no? Dice, no, ya damos vivienda y bueno, y después si no haces nada, pues acaba como acaba. Pero los privados, algunos tampoco lo entienden, es decir, pues lo alquilo, voy cobrando. Entonces, el tercer sector sí que esto lo tiene muy en el ADN, entonces yo creo que es muy interesante poner encima de la mesa estos temas y poderlos compartir y trabajarlos conjuntamente, porque la gestión de la vivienda, y si es social o asequible o de inclusión, que después si queréis hablaremos, es muy compleja, muy especializada y, claro, tú, Javier, que estás ahora en el mundo mediático, se hacen muchos tweets, es muy simplificador, pero los que estamos o hemos estado metidos en la gestión es hipercomplejo, ¿no? Y es muy especializado y con colectivos que tienen ciertas dificultades se multiplica. Por tanto, yo creo que la aportación de diferentes actores le da una riqueza y, por tanto, lo público en ningún caso es desaparecer, es tener un papel importante y es multiplicar el impacto con la unión, o sea, con la diversidad. Sí. Ahora seguís, pero solo un apunte. Cuando Xavi dice entidades del tercer sector, igual no todo el mundo tenemos en la cabeza lo mismo, ¿eh? Hay una que paga 500 nóminas, Provivienda, Sí. y en Cohabitac, las fundaciones de Cataluña que gestionan vivienda protegida, entre otras cosas, gestionáis más de 5.000 viviendas. Sí. O sea, que no estamos hablando tampoco de No, pequeños experimentos, ya hablamos de actores, en algunos casos que pueden hablar de tú a tú con la administración porque están trabajando juntos y ya tienen tamaño y sus técnicos se conocen y van apoyándose o molestándose, lo que toque en cada momento. Pero quiere decir que estamos hablando de unas cosas ya de un cierto tamaño. Y no interrumpo más. No. Y yo iba a comentar que antes has dicho, Javier, que Alokabide, igual a diferencia de otras empresas públicas que puede haber en el Estado, es una empresa que hace la gestión integral de las viviendas públicas, bueno, públicas y asimiladas, ¿no? De las que se hace una gestión pública de alquiler. Y como dice Xavier, eso es realmente muy complejo, porque, bueno, hacemos todo. Adjudicamos, ponemos las viviendas a punto, acompañamos a las comunidades de vecinos cuando se entrega una nueva promoción, velamos porque la convivencia sea adecuada en los edificios que gestionamos y en las comunidades de propietarios donde gestionamos viviendas concretas. Bueno, como se ha dicho también, hoy en día las situaciones de exclusión son además multicausales y también hay personas residiendo en las viviendas de Alokabide que se encuentran en este tipo de situaciones. Antes no lo he comentado, pero la mayor parte de las personas que acceden a una vivienda pública en Euskadi lo acceden a través del procedimiento de adjudicación ordinaria, están inscritas en Etxebide, hay un sistema mixto de baremación y de cupos y, bueno, pues en un momento dado acceden al parque público, ¿no? Pero luego hay otra vía de adjudicación, que es la adjudicación directa o excepcional, que es una adjudicación que pueden solicitar instituciones públicas para colectivos que se encuentran en situación de especial necesidad en vivienda y que concretamente son dos, las mujeres víctimas de violencia machista y las unidades de convivencia que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad porque van a verse, bueno, están inmersas en un proceso de lanzamiento del mercado libre, ¿vale? Entonces, las adjudicaciones directas, lo cierto es que en los últimos años es una vía de entrada que ha crecido. Y bueno, y con esas familias es verdad que es necesario también hacer una intervención desde el inicio, ¿no? Porque vienen ya derivadas de otros servicios y en ese sentido quería decir que no solo me parece importante el acompañamiento, sino que además me parece importante el acompañamiento en vivienda que lo hagamos de manera coordinada y compartida con otros sistemas y también, como no, en colaboración con el tercer sector, ¿no? Nosotros tenemos servicios externalizados también en acompañamiento. El acompañamiento especializado lo realizamos con entidades del tercer sector. La intervención comunitaria también nos apoyamos en entidades del tercer sector. Y bueno, y luego sí que es verdad que ahora estamos bueno, bastante ilusionadas porque aunque desde el acompañamiento nosotras de manera natural y desde siempre nos coordinamos con muchos sistemas, es verdad que ahora estamos trabajando en un proyecto de itinerarios mixtos junto con la Dirección de Inclusión y Empleo y bueno, pues con el objetivo de eso, de trabajar de manera compartida y no aislada de yo trabajo
unas cuestiones, ¿no? Con una persona que está residiendo en mi vivienda y tú trabajas con otras si es que las necesitas, sino hacer diagnósticos compartidos de necesidades y poder ir de la mano, ¿no? Con referentes comunes. Entonces, me parece eso muy importante. Bueno, yo agarro alguno de los otros hilos. Yo creo que se hacen cosas y se han hecho extraordinarias y se hace muy bien, ¿no? Pero yo creo que el tercer sector también, o sea, lo único que tenemos una situación que nos está desbordando, ¿no? La situación social, ¿no? De la gente que tenemos en la calle, la gente que tenemos viniendo, la gente que está haciendo sus itinerarios de vida y la vivienda es un elemento que se lo entorpece. Entonces, yo creo que ahí hay una posibilidad de generar más impacto, de movilizar más recursos, más medios, más actores, poder aumentar un poco las cosas que se hacen en este sentido, ¿no? Yo sí creo en las alianzas, ¿no? Yo creo que cuando hay un tema tan gordo parece que hay que convocar a toda la tribu, ¿no? Nos hace falta reaccionar todos, ¿no? Un poco también lo que decías, Javier, al principio, ¿no? Lógicamente, en primer lugar, la administración, los diferentes niveles de la administración, pero igual tenemos que convocar a otros actores que, como decías, bueno, pues, a ver cómo conseguimos ese sector privado que igual pues, solo busca un dígito y a largo plazo, ese capital paciente, ese impacto social, pero también el dinamismo que tienen como promotores el tercer sector, ¿no? Entonces yo creo en la causa de la alianza, porque en un momento dado, en alguna operación, si tú consigues a las entidades financieras que tengan unas condiciones mejores, si tienes algo de dinero público, puedes apalancar otro tipo de recursos, etcétera. Entonces, toda esa parte de alianzas nos puede hacer mejores y movilizar otros recursos, otras capacidades, otras experiencias y posiblemente van a surgir acciones más innovadoras, ¿no? Que igual no se nos hacen, ¿no? En ese propio funcionamiento en alianza conseguimos generar pues, más impacto, ¿no? Porque realmente, bueno, no sé, yo pensaba un poco, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda un poco a los 80, ¿no? Los 80 es verdad que teníamos otra institucionalidad, estamos en otra manera, pero teníamos una situación de desempleo terrible que afortunadamente no tenemos, pero actualmente tenemos un problema muy serio de acceso a la vivienda de mucha gente, ¿no? Social. Entonces yo creo que habría que volver a ese espíritu del 89, ¿no? De convocar, y surgieron iniciativas porque tenemos una RGI fantástica, pero ya podemos incrementarla, que se le sigue yendo a la gente esos recursos en el alquiler de vivienda, si es que consiguen alquilarles, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que pensar otras cosas. Algunas cosas pueden estar pensándose, tenemos que movilizar otros recursos, tenemos que ver esa parte de ambición financiera que decías, porque no nos podemos conformar, o sea, tenemos que dar respuesta a esa situación, ¿no? Muchos de los colectivos, que todo el mundo, los que estáis aquí, conocéis mejor que yo, bueno, pues hay situaciones muy graves de gente que se está haciendo su itinerario profesional, de estudios, etcétera, y está viviendo en la calle, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de darle respuesta. Entonces, yo sí creo que hay un papel, y viendo cómo en otros lugares ha funcionado y funciona, yo creo que hay un tercer sector activo que es el emprendedor social, que arriesga recursos, arriesga programas, esa innovación, que yo creo que lo tenemos que poner en este ámbito mucho más en funcionamiento y activo, porque va a contribuir muchísimo, ¿no? Yo ahí, trayéndolo de Cataluña, ¿no? O sea, las entidades sociales en Cataluña, gracias a la colaboración pública, pero también, ya la explicaré más, han comprado prácticamente 2.000 viviendas. Lo que decías tú del tanteo y retracto, una iniciativa que tuvo el Gobierno de Cataluña cuando se estaban los fondos de inversión comprando vivienda a los bancos, ¿no? En la crisis, tuvo la buena iniciativa hacer que el Gobierno de la Generalitat y los ayuntamientos podían comprar los pisos al precio de venta y se podía hacer cherry picking, que decías, ¿no? En un Excel de 5.000 podías coger los mejores. Y el tercer sector pidió que pedía comprar. Y la Generalitat dijo, ¿pero qué vais a comprar? Bueno, déjanos como mínimo tener la opción de comprar, ¿no?
Y entonces empezaron algunas iniciativas como Habitat 3, buscando dinero así debajo de las piedras, porque no tenía dinero, de forma muy modesta a comprar, y entonces se demostró que sí que podía funcionar. Entonces la Generalitat creó una línea propia del Instituto Catalán de Finanzas que ha funcionado súper bien, o sea, casi 2.000 viviendas para hacer vivienda de inclusión, o sea, para colectivos que a veces no entran dentro de del circuito tradicional público, que están atendiendo a las entidades sociales y que son viviendas que tienen un impacto social tremendo, ¿no? Que más para su uso permanente social. Sí, porque estas son lo que decía Javier, son propiedad de la entidad social, con lo cual ahora sí también podemos entrar en el tema de la patrimonialización y entre comillas, el negocio financiero, que también es muy interesante a efectos del impacto, que están compartidas con la Generalitat, porque al cabo de 75 años esa vivienda pasará a ser el parque público y además está protegido de forma indefinida. Con lo cual, la movilización de parque privado lo estás movilizando, estamos utilizando el parque, por tanto no estamos construyendo. Y gran parte de estas viviendas, con que estaban en mal estado, se han rehabilitado con empresas insercianas, o sea, ha tenido otro impacto social a través de la propia rehabilitación. Entonces, pero algunas de estas entidades, es decir, la innovación surge a veces de cosas que no se sabe que va a ser innovador, sino es ir poniendo piezas y la gente con que tiene ganas, ¿no? Pues yo lo he hecho, ¿no? Estás pensando y de golpe te aparece una idea. Dices, bueno, vamos a probar, ¿no? Y después eso es un piloto que nadie ha dicho que es un piloto, o sea, que es un piloto que nos lo hemos inventado porque otro piloto, comprar pisos con gente dentro, ocupas, alquiler social de bancos que no saben qué hacer, que es un problema, oye, pues se lo compro a una entidad social, mantengo o no, si son ocupas habrá que trabajarlo, pero estás evitando que esas personas puedan ir fuera, trabajar con ellas y además obtener inmuebles a precios muy buenos. Entonces, pero eso nadie lo piensa al principio, necesita esa evolución. Necesitas meterte en materia. Claro, o inversores, que empiezas conversación, si tú ya has demostrado que has hecho cosas, hay gente, filántropos, se llama venture philanthropy, inversores filantrópicos que no quieren dar el dinero, pero que quieren una rentabilidad baja. Pero si tú ya le demuestras, con la administración pública es muy complejo hacer eso, porque si viene uno que quiere invertir, la administración no lo va a poder hacer, pero una entidad social sí. Y yo sé de un caso de una persona que puso 15 millones para comprar viviendas. Y después se las vendió a la entidad que compró, en este caso Habitat 3, ¿no? Entonces, se va multiplicando el impacto. Lo que pasa es que por eso no podemos ir de golpe al final, sino tenemos que ir paso por paso. Pero sí que es imprescindible hacer pasos, porque si no, también el lamento, ¿no? Estamos en el bucle del lamento. Pues la única manera es hacer cosas. Bueno, Rajoy ya decía que los catalanes hacemos cosas. Sí, de esa manera, ¿eh? Y además, justamente, la construcción de alianzas no es algo que... O sea, la generación de alianzas, que por supuesto que son imprescindibles tanto para poder promover como para luego poder gestionar lo que se tiene, ¿no? Es verdad que son también relaciones que hay que construir poco a poco, paso a paso, y que tampoco... O sea, que por un lado está la urgencia, que es cierto, y por otro lado está también la necesidad de, bueno, pues de que el tercer sector, o sea, que igual hasta no hace tanto tiempo no era un actor en vivienda, ahora tiene que, ¿no? Pues estar ahí, que como está. Se ha encontrado el problema. Eso es, sí. Y reaccionan. Y como siempre, además, intentando adelantarse y dar respuesta, ¿no? Pero... Estamos en la parte final del diálogo y yo os voy a hacer una pequeña provocación. Vamos a hacer un poquito de ciencia ficción. Fijaros las cosas que han ido saliendo con cierta naturalidad. Administraciones públicas que construyen, administraciones públicas que venden y alquilan, administraciones públicas que movilizan vivienda vacía, administraciones públicas que compran, ¿no? Un poco todos los elementos. Y no siempre, pero en algunos casos, administraciones públicas que haciendo esas cosas dicen, yo llego hasta donde llego, ¿cómo consigo que venga alguien que comparta el mismo interés general y con las limitaciones que se quieran poner, que también compre, que también construya, que también movilice, que también alquile, que también... Vale, vamos a hacer ciencia ficción. En 5 años os vamos a empatar. En 5 años en Euskadi va a haber una eclosión de innovación. Cuando digo Euskadi no me quiero meter en líos, Euskadi y también Navarra. Y podremos presentarle a las autoridades estatales
ejemplos de que el 20% de la población está en un sistema donde hay toda esta complejidad para poder hacer cosas. ¿Cómo lo escalamos? Porque, claro, del elefante que está en la habitación y del que no hemos hablado es que los 27 millones de viviendas donde viven 53 millones de europeos que no son de mercado, parte son públicas, pero una parte no, y la parte que no, hay un circuito de inversores e inversoras detrás. Entonces, ¿cómo hacemos lobby vascos, navarros y catalanes? Y quien se quiera sumar, ¿eh? Si en otros lugares también les apetece, fenomenal. ¿Cómo hacemos lobby para que esto, que es lo que está todo el rato dando la vuelta, y es que como hay housing associations a la española, a la vasca, a la navarra, que trabajen con buenas empresas públicas, ¿cómo hacemos lobby para que, y esto creo que es una condición restrictiva, que no podemos elegirlo, el modelo solo puede ser uno, desde el punto de vista financiero, tiene que ser facilísimo de explicar, esto que decía de Groucho Marx, lo tiene que entender un niño de 5 años, tráiganme un niño de 5 años. Bueno, pues eso. ¿Y cómo hacemos para generar volumen? Porque en algún momento tendremos que pasar de pilotamos y tenemos realidades más o menos existentes, pero eso es una cosa y otra cosa es ser sistémicamente relevante. Entonces hagamos un poquito de ciencia ficción porque pase lo que pase con la política, esto va a haber que afrontarlo. ¿Cómo lo veis? ¿Desde el sector público, desde el privado que quiere trabajar con el público, desde quien ha estado en los dos sectores? El experto, Xavi. No. Lo que un inversor huye es del riesgo y de la incertidumbre. Entonces, estamos hablando de una industria, si hablamos de la industria de la vivienda asequible, social, lo digo así, a propósito, que es muy a largo plazo, muy a largo plazo. Entonces, ¿más alto? ¿No Sí, se oye? parece ser que no nos oyen. Ah, vale, que quiere que hagamos preguntas. O sea, no nos enrollemos tanto, ¿no? Sí. Menos 10, a menos 10. Yo estaba gestionando para menos 10. Pido disculpas. Pues me callo. No, telegrama. ¿Cómo escalamos esto para ser? Pues estabilidad y previsibilidad. Yo veo yo en 5 años vería una complicidad y un saber hacer operaciones, alianzas, etcétera, entre lo público, ese privado que está dispuesto, un dinamismo del tercer sector y una complicidad de decir, este tema cómo abordamos y somos capaces de generar la actividad, la operación, etcétera, entre lo público, lo privado y lo social, ¿no? Una verdadera alianza y con agentes muy diferentes que están aportando, dando innovación, porque un sector privado y una industria que también ve el problema de la vivienda, porque ya no se puede traer a determinados trabajadores de Colombia porque no tienen dónde vivir, en los precios que le van a pagar, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo vería que el modelo es sobre todo de un modelo que funciona en alianza y en complicidad, abordando el problema tan serio todas las partes juntos. Pero Fernando seguro que tiene alguna... No, pues no, pido disculpas a todo el mundo, pero yo pensaba que teníamos que acabar a menos 10, que son ahora, con lo cual abandonamos... No, las preguntas. ¿Quién hace preguntas? Bueno, yo pensaba que querían cerrar además, pero queréis hacer preguntas. No, que Fernando... Quieren preguntar. Pues O disparad. hablar. No, yo me había creído la promesa de Sara Huesa de que a las de menos cuarto habría preguntas del público. Pues las hay a menos 10. Vale. Yo simplemente congratularme de algo que suele suceder, que un chico que viene de fuera, viene de la cooperación al desarrollo y de la innovación, y de pronto se sorprende, ¿no? Se sorprende de algo que la gente que está acostumbrada pues no se sorprende. Y me ha gustado mucho, te compro, lo del espíritu del 89. Me parece que está muy bien y hay que patentarlo. Y creo que hay un elemento que no ha salido y que hay que meterlo en la ecuación, que son los cuidados. Es decir, la gente vive en casas en las que está con 8 personas, acaba viviendo ella sola, hay que cuidarla ahí dentro como mogollón de gente circulando allí y luego si no salta a una residencia y no hay un elemento ahí en medio que nos permita. Es decir, o en la ecuación metemos los cuidados o mucho más difícil todavía que esto lo compre alguien. Yo a ese respecto, y no lo hemos preparado, nos conocemos hace muchos años, pero no lo hemos preparado.
Solo un telegrama y seguimos. Hay bastante evidencia empírica ya de que la buena inversión pública y público-privada en vivienda no de mercado ahorra muchísimo más dinero que el gastado en gastos sociosanitarios, entre otros gastos públicos, en gasto sociosanitario. El problema es que hay que hacer esa inversión primero, pero que estaríamos mucho mejor, no en el aspecto social y comunitario, estaríamos mejor en el aspecto incluso económico. Si me permites, ese cooperante que vino de Ecuador y escribió Si te quieres ir al sur, y habló desde hace años de las contradicciones muchas veces que hay de los discursos oficiales, ¿no? Yo creo que es muy poderosa la visión del espíritu de 89. Yo me estuve tomando un café el otro día con Perico Pérez Arróspide, con Kepa Recacochea, que se generara en ese momento una reacción tan fuerte al ver cuál era la situación en los 80 y hubiera un diálogo y una combinación entre lo público, lo social, las diferentes tradiciones, democracia cristiana, socialdemocracia, todos a una y aprobando una ley por unanimidad. O sea, una reacción tan potente, social, público y privada, ante la situación de desempleo, me parece muy inspirador para la situación que tenemos de la vivienda en este momento. O sea, no digo que tenga que ser esto ni nada, pero tenemos que ser capaces, con innovación y alianza, de generar una respuesta acorde con el problema que tenemos. Caballero. Sí, gracias. Bueno, gracias por la ponencia. Creo que has indicado que está a nuestra disposición, lo cual la representa. Pero yo quería hacer referencia al tema de las viviendas turísticas y los despachos profesionales. Yo creo que igual que se ha legislado pues, para imponer la tasa turística o las áreas tensionadas, habría que actuar en este ámbito para poder revertir esa situación de uso de esas viviendas a dotaciones habitacionales. Estoy hablando de abogados, fisioterapeutas, dentistas, etcétera, etcétera. Porque ahí hay miles de viviendas que no están utilizadas como habitacionales y que había que habitar. Así que habría que... Esta pregunta es la que había querido hacer a la primera ponencia, que es donde estaba la administración, pero bueno, no ha habido tiempo. Así pues, creo que agradecido por estas jornadas, pero también habría que pensar en hacer unas jornadas precisamente de lo contrario, jornadas sobre la exclusión, porque normalmente cuando la administración viene y nos presenta todo lo bien que hacen, no nos dicen lo que dejan que hacer, y creo que había que repasar un poco por qué tenemos estas gestiones y no otras. Gracias. ¿Algún comentario al respecto? No, solo de las viviendas turísticas en Barcelona, el 2028 está previsto que se desaparezcan. Sobre el uso distinto de vivienda sobre vivienda, de momento no hay... Hay alguna iniciativa de promover, pero de momento no hay una acción más directa. Yo no querría sonar triunfalista, pero sobre la vivienda turística creo que es un asunto que ya hay un consenso entre bloques políticos bastante importante. Hay alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que han entendido, hay en otras cosas en las que no hay consenso, pero han entendido que esto lo tienen que regular porque se está comiendo sus ciudades. Entonces, ya es muy habitual ver ordenanzas municipales que limitan a solo en cierto tipo de edificios, o si tienen entradas de una determinada manera, o si están en una cierta altura. Seguramente de los usos que tenemos en exceso y que están dificultando otros usos más estables y más sociales, este es el que se está peleando más homogéneamente en todo el territorio del Estado. Pero sí, la Administración hacemos muchísimas malas cosas. Si alguien quiere, algún año hacemos un congreso de malas prácticas y explicamos qué no hay que hacer o en qué nos equivocamos muchas veces. Sí. Bueno, agradeceros la mesa, las aportaciones que habéis hecho, me ha parecido muy interesante. Yo creo que tenemos una oportunidad muy importante ahora, que se aprobó el 1 de junio, el viernes pasado, en el Foro de Urbanismo y Vivienda, por lo menos para intentar mejorar el derecho a la vivienda de una parte de la población vasca. La población pues, que está en una situación de exclusión importante, ¿no? El día 1 de junio, si no me equivoco, se aprobó la creación del Grupo de Trabajo Público-Social, en el que entre el Gobierno vasco y el tercer sector vamos a ponernos en marcha para tener a finales de diciembre una serie de propuestas para trabajar en este ámbito. Yo estoy ilusionado porque creo que tenemos experiencia el tercer sector y la Administración vasca en colaborar. La colaboración pública y social en Euskadi es muy importante y en el ámbito de la exclusión social importantísimo, y creo que hemos sabido trabajar.
También creo que hay experiencias nuevas. Para mí los itinerarios mixtos me parece que es también dar un paso importante en el avance de las políticas, y yo estoy convencido de que dentro de 5 años hablaremos con una serie de experiencias aquí muy interesantes. Con algún fracaso, pues seguramente también, pero creo que daremos un paso muy, muy importante. Estoy totalmente convencido. ¿Algún comentario al respecto? No, iba a decir que ese es el objetivo, ¿no?, también del Pacto Social por la Vivienda, de los foros, y bueno, es una buena noticia que se haya creado este grupo de trabajo, y yo también confío. Bueno, pues si no hay más preguntas, que además tampoco las vamos a permitir, porque estamos al borde del tiempo, pues nada, agradecer la atención que nos han prestado. Yo agradeceros la riqueza de la mesa y nos llevamos muchos y bonitos deberes. Muchas gracias. Por favor, seguid también